Mientras el abogado nos hace favor de sacar sus notas, me gustaría recordarles a ustedes su trayectoria. El licenciado Esmal, él es egresado de la UNAM, de la Escuela de Abogados, y también de la Ibero, de la Escuela de Administración de Empresas en Relaciones Industriales, ¿verdad, doctor? Perdón, maestro. Y él, además de llevar toda una trayectoria dentro del ámbito de abogacía, llevando su despacho y una serie de negocios que tienen que ver precisamente con la defensa de empresas, en cuestiones sindicales, etcétera. Él además ha sido un político, como todos ustedes saben, él pertenecía al PAN y después de unos años renunció por parte de su partido, también fue diputado y ha ido ocupando diversos puestos y diversos escaños en el Congreso durante distintas épocas, en los cuales también ha ido llevando una serie de responsabilidades diferentes dependiendo del periodo que le ha tocado estar ahí. En la última ocasión que estuvo en la Cámara de Diputados, precisamente se creó una comisión especial para llevar investigación de todos los negocios y los contratos que se habían hecho con la empresa con Pemex y algunas empresas en particular. Y él fue designado como presidente de esa comisión para darle seguimiento. Y específicamente en esa comisión entra la empresa que nos compete el día de hoy, que es Oceanografía. Él llevó a cabo esta investigación durante el tiempo que fue conveniente y brindó todas sus investigaciones, hizo una relatoría, lo cual le valió una serie de insultos y amenazas por parte de la pareja presidencial. Entonces, en ese tiempo, Marta Sagún y Fox, en específico la señora Marta Sagún. Entonces, el abogado, además de llevar una trayectoria honesta dentro de todos los cargos públicos o de servicio público que ha desempeñado, y una carrera también dentro de la política, cuando fue lo del desafuero de Andrés Manuel, él fue una de las personas que se opuso al procedimiento por considerarlo que estaba siendo totalmente irregular. Entonces, bueno, él, digamos que con su experiencia nos hemos dado cuenta que es una persona proba y con amplia experiencia, y el día de hoy, pues, ¿quién mejor, después de que los titulares de los periódicos del día de hoy todos están llevando a la empresa de Oceanografía, quién mejor que él para dar el testimonio de estas investigaciones y cómo van a la fecha? Porque esa es la investigación que él está llevando durante los últimos meses. Entonces nos dejamos con el licenciado Jesús González. Gracias, Laurita, muy amable. Lo principal que es agradecer a los compañeros de la cooperativa artesanal, don Manuel, que está aquí también presente, por brindarnos el espacio para poder hacer estas reuniones. Muchas gracias. Pues sí, gracias, Laurita, muy amable. Pues así ahora que mencionas a Manuel, pues somos ahí de la época de los aguerridos diputados de oposición, que sí creíamos en que teníamos que luchar por nuestras... Sí, cuando el PAN era el PAN, no este neopan de mercenarios, de las Calderón y toda esa runfla, que si de alguna manera yo agradezco a la inteligencia y a mi amor a México, en el momento oportuno tomamos la decisión de separarnos de Acción Nacional, porque efectivamente fue un partido que nació para pues validar el régimen de pluripartidismo, es decir, había el dominio en 1939 de un solo partido, había en torno al PRI algunas diferencias con otros partidos, y el PAN nace con el objeto de decir, bueno, no puede ser un partido hegemónico, no puede ser un bipartidismo, no puede ser oficial, porque al fin y al cabo ese sistema se va a ir degradando al extremo de lo que llegó, de que se convierten en dueños de México, en un poder omnímodo, y conculcan las libertades ciudadanas para crear otros partidos, para hacer un régimen plural, para debatir sobre problemas de México,
y esta idea central que nació, por cierto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando el ex rector de la universidad, Manuel Gómez Morín, tuvo esa idea de convocar a otros compañeros universitarios a generar una opción política para luchar contra la hegemonía priista. En esos tiempos, bueno, un poco más adelante, nace también el PPS, ya con una ideología de izquierda marxista-leninista, y pues había debates en la Cámara, por eso nos acordamos ahorita, Manuel y yo, de esos tiempos donde con toda libertad y con toda pues, seguridad, en el sentido de que estábamos defendiendo nuestras propias convicciones sin segundas intenciones, con honorabilidad y con probidad, pues hacíamos debates en favor de encontrar las mejores fórmulas, los mejores caminos a México. Y miren que sí se hacía mucho, porque con todo y que el PRI era dominante, como Duverger llamó a ese partido, o predominante, que pues tenía todos los recursos del Estado, hacía elecciones aparentes y no había realmente equidad en las contiendas. No obstante, lo que sí hacíamos los partidos verdaderamente de oposición en aquel entonces era hacer un contrapeso al gobierno, en el sentido de que se generara una especie de conciencia de oposición para que el pueblo supiera que no estaba sometido, resignado a una sola voz y a un solo mando, sino que había quienes opinábamos distintos y quienes por tanto podíamos en ese momento balancear las opiniones, y que el propio gobierno, pese a que era centralista y unipartidista, no obstante nos tomara en cuenta para determinadas decisiones para el bien de México. Algunas de ellas pues son trascendentales, que propusimos en aquella Acción Nacional, que hoy seguramente los que están medrando a la sombra de ese partido ni siquiera conocen. Fue iniciativa de Acción Nacional del PAN, por ejemplo, en aquellos entonces, la nacionalización del Golfo de Cortés. Era un mar internacional, y como estaba pues en costas mexicanas, se hizo la declaración. Acción Nacional también fue promotor de la creación del nacimiento del Seguro Social como una institución que daba dimensión y dinamismo al artículo 123 en la protección de los trabajadores, del plurisindicalismo en los centros de trabajo, en fin, desde luego del voto de la mujer en aquel entonces, ya hace un rato, y todas esas propuestas sí eran genuinas, eran auténticas. Hoy, pues como ha ocurrido, pues el PAN, a raíz, yo entiendo, y voy al tema, no se crean que esto de que me distraje recobrando la memoria de lo que fue el PAN, está fuera de la línea de mi plática de hoy, sino que tiene que ver porque vamos a ver una gran diferencia entre ese Partido Acción Nacional de militantes voluntarios, de hombres y mujeres de buena voluntad que libremente se adherían a una causa y trabajaban por ella sin retribución, porque en aquel entonces no había subsidios a los partidos políticos. Teníamos que trabajar con pues nuestras disponibilidades de tiempo después de nuestras faenas habituales, y también incluso contribuir al propio partido. El PAN en aquellos entonces discurrió un sistema de mantenimiento que fue muy original, que ustedes han de recordar las famosas rifas, que empezaron con rifas de televisiones entre grupos así como nosotros, distritales, y después se fue expandiendo, y hasta el final de cuentas se rifaban automóviles en las plazas públicas de las capitales de los estados, y con eso el PAN se sustentaba, y había dinero, porque todo nuestro trabajo era voluntario, y esos recursos se utilizaban pues para la propaganda, para la movilización, a veces para rentar oficinas, en fin, y con eso alcanzaba, porque no había esa ambición, esa compulsión al dinero de hoy, que ya con los subsidios de los partidos políticos, pues ya no solo los hace dependientes del gobierno en cuanto procede un subsidio de allá, sino también les resta independencia en sus decisiones institucionales, y los hace finalmente pues simple y sencillamente parte de un sistema
de simulación pluripartidista, pero que en el fondo no está sino controlado por un eje central, que es este neopresidencialismo peñista, que ha llegado a los extremos brutales, incluso de someter nuestra vida constitucional a los designios, a los condicionantes de un pacto que han llamado por México. Entonces, pues toda esta deformación política que ha contribuido mucho ya el PAN, se da a partir de que ese partido se sale de riel y me acuerdo muy bien, a ver si coincidimos en ese diagnóstico, fue hacia el año de 1982 cuando el entonces presidente López Portillo llega a la conclusión de que es necesario estatizar la banca porque estaba habiendo una fuga muy considerable de recursos y se había encontrado, se hablaba en aquellos tiempos que en un avión particular de entonces el dueño de Bancomer, que era Espinosa Iglesias, se había encontrado una gran cantidad de paquetes de dólares que estaban saliendo del país. Entonces, en un gesto de violencia personal, ya extraviado porque ya había López Portillo de alguna manera perdido el rumbo, decreta la nacionalización de la banca, sin haber consultado hacia adentro de su propio partido esta decisión, lo que lo hizo perder la conexión con el grupo de iniciativa privada del propio PRI, que se vio sorprendido por una decisión unipersonal y rompieron en ese momento sus vínculos, digámoslo así, de órganos de colaboración secreta, porque aquí Manuel se ha de acordar cuando en las discusiones que hacíamos de los presupuestos anuales y de las leyes de ingresos de la Federación en el Congreso, antes de que lo conociéramos los diputados, ya el presidente de la República lo había consultado con la Cámara de Comercio, con la Coparmex, con el otro grupo empresarial, con los magnates, y ya casi nos la estaban cocinada para que por mayoría aplanadora priista se aprobaran lo que ya se había convenido entre ellos. Esta distorsión, esta terrible deformación del sistema constitucional, en un momento dado se rompe con esa decisión unipersonal del presidente López Portillo, y entonces esos grupos de empresarios, yo distingo como bien lo hacía algún pensador entre el empresario y el negociante. El empresario genera empleos, produce bienes socialmente aceptados, paga impuestos, colabora para el engrandecimiento de la sociedad, y el negociante es el que está a la caza de las oportunidades para sacar raja, para especular con el dinero, para ganar sin trabajar, para valerse de una devaluación o de cualquier otro fenómeno y generar riqueza, digámoslo, sin esfuerzo. De modo que yo hablo de esos negociantes que estaban alrededor del PRI, que se sintieron abandonados por la protección de López Portillo y y le reclamaron. Aquel se indignó, ya había perdido la brújula y lloró aquella tarde como un perro, que ustedes se acuerdan, pero finalmente rompió con ellos, y ellos intentaron crear un nuevo partido que se llamó Partido Desarrollo Humano Integral. Entonces, para la ley de aquellos tiempos se requería también un número determinado de asambleas, de militantes, y lo intentaron hacer, pero nunca calificaron con la suficiencia que la ley exigía para crear ese partido. Fue como entonces se ve que fraguaron, esto se sabe que fue justamente en un yate que tenía Maqueo Cloutier en el Golfo, en el Pacífico, donde se reunieron magnates de toda la República y evaluaron la situación. Dijeron: el gobierno nos está quitando los bancos, nos está expropiando, nos está dejando en la ruina,
lo que además era falso, porque si bien les quitó los bancos, no les quitó ni las casas de bolsa, ni las aseguradoras, ni las afianzadoras, que eran las que redituaban. Pero en fin, ellos se sintieron segregados porque no les comunicó el presidente lo que quería o lo que hizo. Y luego fracasan creando un partido propio y entonces toman la fatídica decisión de infiltrar al PAN. Ese es el origen de donde se pierde un sentido de partido de oposición y se llega a un partido ya de acomodamiento, de conveniencia, de articulación con los intereses de facto. Ya los empresarios o los negociantes se hacen de esta trinchera y empiezan a penetrar al partido, empiezan a tomar los comités distritales, los comités estatales, y fuimos un grupo hacia 1993, un grupo de panistas de aquel entonces, que ustedes algunos recordarán, bueno, de los que hoy todavía andamos vivos y coleando, que está Bernardo Batis, que estoy yo. En aquellos entonces también estuvo Pablo Emilio Madero, que no tiene que ver nada con este pelafustán que está hoy ahí. Estaba José Ángel Conchello, estaba Jorge Eugenio Ortiz, Gallego, sí, Conchello lo mataron, yo también creo, vale la pena este paréntesis, él tenía la información que ninguno de nosotros tenía sobre el hoyo de la Dona, que son las reservas petrolíferas en el Golfo de México, que después Fox ya firma el convenio para que las compartamos con los Estados Unidos. Él hablaba ¿te acuerdas de aquel famoso efecto Popote? Que ellos iban a perforar en el territorio norteamericano, pero iban a entubar desde los yacimientos que estaban en aguas territoriales mexicanas. Y por eso lo mataron. Yo también creo que, en fin, les narro esto porque ya para entonces el PAN pues estaba ya sometido a un grupo de empresarios o de negociantes que fueron infiltrando a sus propios pues dirigentes, y al fin de cuentas nos voltearon en un consejo que se celebró en un hotel aquí de la Ciudad de México en 1993, nos voltearon a los consejeros que estábamos defendiendo la independencia del partido, la autonomía, nos voltearon la decisión, y en ese momento el PAN decide recibir los subsidios públicos para los partidos políticos que se habían negado a recibir y que estaban acumulándose, por cierto, en una bolsa, en un fondo que tenía el entonces financiera ABC, que era de los canales Clarion, que son otros de los que se apoderaron del PAN, y que nosotros los habíamos puesto a disposición de la Secretaría de Gobernación. En ese momento se invierte y se vota que el PAN recibirá subsidios. Es cuando nosotros entendimos que ya, pues de alguna manera, adentro del partido, ya no teníamos la mínima identificación con los ideales, con los principios, con los postulados que originalmente le dieron sentido. Y fue cuando abandonamos el partido, y ya después nos dimos cuenta que había dinero de sobra. Fue cuando se hizo ya el edificio ahí en la calle de José María Rico y Coyoacán, se compraron otras propiedades y se hizo pues un partido ya convencional y muy parecido al PRI, hasta que finalmente, yo le digo, son los siameses. No hay realmente de línea neoliberal. Nosotros luchamos contra el capitalismo de Estado, nosotros creíamos en la justicia social, en la distribución de la riqueza, en los derechos del trabajador, en los derechos del campesino, en plan de, por cierto, queríamos elegido llegar a la cooperativa, no a esta parcelización que hizo el señor Salinas y que está haciendo que el campesino abandone sus tierras. En fin, nosotros teníamos esos valores y esos principios, pero fuimos pues sucumbiendo a la invasión que nos hicieron estas clases de gentes, y llegó el momento en que tuvimos que separarnos, y creamos el famoso, pues no muy famoso, pero por lo menos fue un destello de libertad para una réplica del PAN, en lo que se llamó un foro doctrinario democrático. Nosotros queríamos rescatar la doctrina original del PAN, los principios, y vivir una democracia auténtica que ya la habíamos perdido. Por primera vez, fíjense, en la historia del partido, en 1988,
fue la primera vez que el partido, ya estaban estas gentes que estaban resentidas con el PRI, que eran también negociantes que habían militado en el sector popular del PRI y se fueron al PAN y generaron todo este Diego y compañía, ya estaban ahí. Por primera vez en esa convención del 82 hubo acarreos de convencionistas, cuando en el PAN habíamos mucho respetado eso, la libertad personal de cada militante en sus decisiones, y ya fue cuando vimos que las cámaras de comercio, las industriales y todas ya traían camiones cargados con gente que venían ya con consigna, y bueno, se fue echando a perder ese proyecto y finalmente sucumbe en lo que es hoy, pues una tapadera de negociantes de la política que honradamente, pues lo único que hoy puedo decir viendo hacia atrás, bueno, dar gracias a Dios que no estoy convidado, no estoy contaminado, no estoy siendo cómplice de esa desgracia, no solo para los panistas que en sus orígenes lucharon por una causa legítima, sino contra México por lo que han sido el saldo de estos dos gobiernos de Fox y de Calderón. Han hecho mucho daño, pudiendo haber hecho tanto y tanto bien, si hubieran sido fieles a los principios originales del PAN. Y los traicionaron. Bueno, Fox nunca los tuvo. Del que nos extrañó más fue de Calderón, que sí, el padre fue panista de los viejos militantes, y que al final de cuentas también se fue del partido por una mezquindad, porque no quiso dar su cooperación. Los que entonces éramos diputados del PAN o servidores públicos en cualquier grado, teníamos la obligación de contribuir con la tercera parte al menos de nuestros ingresos al sostenimiento del partido, porque el partido no recibía subsidios. Y bueno, cosa triste, don Luis Calderón Vega, el papá de Calderón Hinojosa, es el que dice: yo no colaboro. Oiga, don Luis, pero pues si está en los estatutos. Yo era secretario general entonces del PAN, todavía lo llamé pues en plan de amigos, y se fueron muchas gentes a hablar con él, a ver si lo convencían. Finalmente nunca accedió y se separó de la diputación, que entonces yo coordinaba en la Cámara de Diputados, y se fue por la libre, ya no quiso seguir, con tal de quedarse con ese dinero. Quiero decirles que él era un hombre muy modesto, no tenía ni siquiera pues igual, entonces pues finalmente heredan esa inclinación compulsiva al dinero y al poder. Entonces, bueno, este es el caso de este señor, Fox. Pues nunca, Fox es una revista que llega con Coparmex. Por cierto, Coparmex es otra confederación patronal mexicana que sufre una involución parecida al PAN, o una deformación o degradación. Coparmex tenía la idea de hacer empresarios modernos, con sentido social, con compromiso social. Se hablaba mucho de incluso iniciativas que sacó el PAN, que nacían de la Coparmex, respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la cogestión, hacerlos copropietarios de las empresas, el cooperativismo como fórmula democrática de trabajo empresarial. Todas esas actividades sí las había en un principio con Coparmex, pero a raíz de que Cloutier y el grupo posterior Fox se apoderan también de Coparmex, también se convierte Coparmex en un sindicato patronal, pero de franca filiación neoliberal, como también la adopta el PAN ya prácticamente en todas sus decisiones. Bien, entonces en este contexto es donde se presenta pues este horror que nos ha sorprendido por una parte y por otro lado consternado, de 12 años ni siquiera de neutralidad respecto de México, que hubiera sido lo menos malo, que tanto Fox como Calderón hubieran sido presidentes neutros, que no hicieran ni el bien ni el mal. No, fueron destructivos, fueron perniciosos, fueron gravemente dañinos para la nación, para su futuro, para la moral política. Miren, si de algo nos jactábamos cuando éramos panistas iniciales, era que nuestra ética era el servicio, no servirnos de la política, y de la honorabilidad, de la honradez. Bueno, pues todo esto lo traicionaron, lo pisotearon, lo enlodaron, y hicieron muchísimo daño. Es por eso que en el caso que les voy a platicar hoy en la noche, pues los dos son los factores, el engrane
con lo que esta empresa Oceanografía se recicla, que era una empresa de tamaño mediano, que era contratista de petróleos mexicanos, pero que hacia el 2005, 2004, 2005, cuando yo estaba presidiendo la comisión en la Cámara de Diputados, en la 59 legislatura, que tenía a su cargo la investigación respecto de las tropelías que andaban haciendo los hijos de Marta Sagún, los Briviesca Sagún, fue en ese tiempo que nos enteramos a través de Miguel Vadillo de la revista Contralínea, que dicho sea de paso, sufrió ayer un ataque. Hay que estar solidarios con él. Una cosa terrible. Bien, nos enteramos a través de él que alguna vez encontró a Guillermo Sagún y a Alberto Briviesca Sagún en el lobby de Petróleos Mexicanos, y que les preguntó: ¿qué hacen aquí? No, pues estamos haciendo algunas gestiones. Aquel, con buena calidad de periodista, los fue siguiendo. Al final de cuentas los volvió a abordar a la salida. ¿Y qué pasó? Pues sé que andan haciendo aquí gestiones por Oceanografía. Pues sí, fíjense que estamos en ese cometido, nos mandó doña Marta, y queremos pues ver, pero no, nosotros somos nada más gestores, no tenemos ningún interés, es una empresa muy sana, etcétera. Bueno, pues ya empezamos a investigar quiénes eran estos de Oceanografía, y resulta que estaban descalificadas ya en Petróleos Mexicanos porque no tenían ni calificación técnica, es decir, no habían hecho las obras como era debido, tenían muchas deficiencias, incumplimientos, falta de calidad, y además tenían otra carga, tenían un adeudo fiscal y los andaba demandando en la Secretaría de Hacienda. Hechos por los cuales ya no tenían capacidad para seguir siendo contratistas de Petróleos Mexicanos, sobre todo porque había también muchos otros contratistas honorables que querían, pues, ya en condiciones de capacidad técnica, ingeniería, etcétera, entrar como proveedores de Petróleos Mexicanos, pero ellos los estaban bloqueando, pues, por los contratos. Bueno, pues resulta que sorpresivamente que Oceanografía ya no es descalificada, ya no quedó en la banca, sino que se le dan nuevos contratos. ¿Y qué nuevos contratos? ¿Y qué nuevos contratos? Ya no eran contratos de 30, 40 millones de pesos, se convirtieron en contratos de miles de millones de pesos y transeccionales. Ya no terminaban con el periodo de Fox, sino se trasladaban al periodo siguiente de Calderón. De modo que estos sujetos, que es un señor Amado Yáñez Osuna, y que ahora se ha visto que pues, estaba asociado con Martín Díaz Álvarez, sobrino del secretario de Hacienda Gil Díaz, que fue a su vez no solo secretario de Hacienda de Zedillo, sino también lo fue de Fox, porque finalmente todos supimos que la línea económica del país con Zedillo y Fox fue exactamente la misma: la dependencia de los Estados Unidos, el neoliberalismo y la sumisión total a las políticas de Washington. Entonces, esta situación pues nos llevó a indagar todavía más a fondo qué estaba pasando. Nosotros ya habíamos encontrado que los hijos de Marta Sagún se habían apoderado de las subastas que estaba haciendo el IPAD en aquellos entonces. Les recuerdo que era el IPAD, por si no lo tienen muy presente, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es una sucesión del FOBAPROA. El FOBAPROA, que lo había creado Zedillo, era un fideicomiso que respecto de la crisis que la inflación generó en México y que muchas de las cuentas de los bancos no eran posible hacerlas efectivas porque los prestatarios, los deudores ya no tenían recursos para pagar y habían hecho muchas inversiones que no resultaron. Entonces, en este FOBAPROA, que era un fideicomiso, el gobierno tomaba parte de esas cuentas incobrables y les prestaba a los bancos, les permitía por lo menos que no les cargaran para el movimiento de sus pasivos y sus capitalizaciones para prestar más. Y entonces, cuando esta
yo diría esta maraña de deudores que no pagaban, la crisis, que por cierto entre ellos estaba el Barzón. Entonces se hizo ya una bola de nieve inmensa, y la idea era que era un fideicomiso que fuere logrando que los deudores que habían contratado a tasas elevadas, que se estaban incluso incrementando porque estaban ligadas a los niveles de inflación, se les hiciera una especie de equitativamente una quita de los intereses para que pudieran pagar, que era incluso la propuesta del Barzón. El Barzón decía, los agricultores de Sinaloa y otros lugares que se habían financiado con los bancos decían, nosotros no queremos dejar de pagar, lo que no podemos es pagar intereses del 200 y 300 y 500%. Entonces, cuando se vino esa bola de nieve, esa avalancha de créditos incobrables, fue cuando Zedillo hizo esta transformación de un fideicomiso que era temporal para buscar soluciones a ese problema, la convirtió en deuda pública, en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, que, por cierto, fue el entonces coordinador de la Diputación del PAN en la Cámara de Diputados, se llamaba Felipe Calderón Hinojosa, cuando el PAN aprueba el IPAB, y es cuando nosotros también salimos del PAN. Nos salimos por varias cosas: por esta aprobación del IPAB, porque se había aceptado la reforma del artículo del artículo tercero constitucional, el 24 y el 27 constitucional. Nosotros, cuando se privatizó después cuando se privatizó el ejido, cuando el PAN también respaldó a Salinas de Gortari, ya en tiempos de Salinas, para adherirse al TLC. Nosotros también estuvimos en contra. Uno de los críticos más activos al TLC era José Ángel Conchello, que era, por cierto, economista, y con los elementos que tenía, decía que nos iba como él decía, a deglutir el TLC, como está ocurriendo ahorita, porque ya no solo nos sacaban la economía, sino ya también la soberanía y todas las mínimas expresiones ya de autonomía. De modo que este IPAB, cuando se aprueba, nosotros también tenemos que reaccionar dentro del PAN. Hicimos debates, pero nunca tuvimos éxito, y nos obligó a salir de las fuerzas panistas. Pero ya entonces estaba el PAN cooptado absolutamente por estos grupos de negociantes que tenían ya el control de los estados, estaban ya nombrando los dirigentes, ya tenían dinero del estado y dinero de ellos, y ya pues aquello era insostenible. Por eso tuvimos que hacernos una pregunta en conciencia y dijimos, no podemos convertirnos en cómplices de una empresa, de una institución como esta, que va a engañar con su pasado, que va a engañar a mucha gente incauta de que es el PAN de siempre. Pues no, ya era otro PAN, ya eran los objetivos, ya eran otros propósitos antinacionales. Pues bien, en este contexto me dan la comisión para investigar el caso de los Briviesca Sagún, que primero la había presidido, como ustedes recuerdan, Malú Micher del PRD, pero como ella era de León, Guanajuato, fue objeto ya de muchas amenazas, de muchas riesgos y presiones, y en un momento dado pidió que se le destituyera, o más bien que la relevaran, y en ese momento me nombró la Cámara a mí para presidirla. Y es cuando encontramos este germen de oceanografía. Encontramos que los Briviesca Sagún, bueno, todos también recuerdan esa historia, eran unos muchachos. Yo conocí, por cierto, al papá de los Briviesca, a lo mejor Manuel también se acuerda, el doctor Briviesca, bueno, ahora no recuerdo su segundo nombre, fue diputado cuando yo fui coordinador del grupo parlamentario del PAN, y era un médico pediatra de Zamora, Michoacán. Gente muy valiosa, gente honesta. Incluso algunos se acordarán cuando el ingeniero Cárdenas era gobernador de Michoacán, él ganó por el PAN un distrito en Zamora y no se lo quisieron reconocer, y se vino a pie desde allá. Además tenía la facha así como de hindú, parecía Mahatma Gandhi, delgado, muy huesudo, y fuimos a hablar con el ingeniero Cárdenas y dijo, yo no voy a meter las manos
Si es una elección federal y ya hay constancias de que ganó el ingeniero Briviesca, que gobierne él. Bueno, yo lo conocí y conocí a Martita Sagún, entre comillas, y al médico veterinario en casa del doctor Briviesca alguna vez que estuve en gira por allá, que fueron muy hospitalarios, pero evidentemente el doctor se murió antes de que todo esto ocurriera y yo creo que donde esté estaría absolutamente condenando este espectáculo, porque él era hombre de principios, intolerante a esto. Llegó al grado, la señora, fíjense, la señora también es una dama, es la mamá, es hermana de Emma Godoy, es una finísima persona en Zamora. Cuando estaba este problema, me decía: Jesús, yo sé que usted lo está haciendo con convicción y por cumplimiento de un deber, pero son mis nietos. Y le decía: bueno, perdóneme, yo quisiera no hacerlo, estoy violentando incluso mi inclinación, mi comodidad sería salirme de esto, pero yo no puedo traicionar pues la responsabilidad que me están confiriendo para seguir adelante. Yo estoy seguro que el doctor, su esposo, estaría conmigo. Me dijo: de eso esté usted seguro, pero lo reprendería en casa. Bueno, ¿qué pasa? Ahí sí que está muy difícil. Entonces, cuando estábamos en estos, encontramos pues que ellos, ¿se acuerdan de ese escandaloso subasta, paquete que el IPAF les regaló, que les dieron un paquete donde tenía activos en 1988 valuados en 1.200 millones de pesos, en una subasta que hizo el IPAF, donde fungieron 3 postores, 2 de ellos paleros, y uno de ellos, que se llama Construcciones Prácticas, ganó el concurso y pagó por ese paquete de activos de 1.200 millones de pesos, pagó 8.200.000 pesos. Bueno, esto es de locura. Bueno, así pasó. Cuando nosotros vimos quién era Construcciones Prácticas, pues es una empresa era una empresa chiquita que estaba radicada en Celaya y que eran unos muchachos curi que eran íntimos amigos de los Briviesca. Cubrían las apariencias, pero donde en la investigación que fuimos siguiendo punto a punto nos encontramos que durante la subasta se hicieron, ustedes saben que se hace una propuesta de subasta, una licitación que se llama técnicamente, y se invita a postores y se dice qué tipos de activos se van a rematar. En ese caso eran unidades habitacionales no concluidas, unas en obras negras, predios, cuentas por cobrar de bancos. Había muchísimos bienes que estaban en ese paquete que le llamaban, y entonces buscamos quién eran los Construcciones Prácticas SASB, y eran los amigos. Pero un día la providencia nos ayudó, estábamos ya muy angustiados porque no encontrábamos otra pista, y una secretaria ahí de la comisión encontró uno de los cheques que tenían el pago de la tercera parte de la propuesta de la subasta, que tenía que darse a la hora de abrirse los sobres para ver quién ganaba. Había un cheque que no se veía claro quién era el titular de la cuenta, por 2 millones y pico de pesos. Entonces esta secretaria, yo invité a un amigo mío que es grafóscopo y perito en grafoscopía y perito en documentología, y entonces le digo: oye, pues ayúdame a ver esto. Total, él amplió el cheque ahora con las técnicas que hay nuevas, y ya se vio claro: Alberto Briviesca. Entonces ya encontramos clarita la vinculación, Construcciones Prácticas. Una parte de esos activos se vendieron apenas 8 días después de que se habían adjudicado a Construcciones Prácticas a una empresa que se llamaba Quilate. Eran unos condominios que estaban en Acapulco en obra negra, eran como 200 departamentos, y entonces se los compró a Construcciones Prácticas una empresa que se llamaba Inmobiliaria Quilate.
Pues nos fuimos a buscar Inmobiliaria Quilate, que estaba domiciliada en Acapulco, vamos al registro público y clarísimo, uno de los socios ya era Manuel Briviesca. Bueno, ya no tuvimos duda de cómo estaba la patraña. Le seguimos desilvanando y encontramos, bueno, llegamos a este punto para que también todos lo tengamos en cuenta. La Auditoría Superior de la Federación había hecho auditoría del IPAF. Cuando le dijimos, oye, has hecho auditorías, pero en la auditoría que hiciste de este paquete, debiste de haber encontrado que estaba pagado por un tercero que no tenía que ver nada con la licitación y que está prohibido por las reglas de la licitación y por la ley de adquisiciones, arrendamientos del gobierno federal. De modo que tú tenías que haber descalificado, el IPAF haber tenido que descalificar a Construcciones Prácticas porque no depositó la postura inicial y sin embargo le aceptó un cheque de un tercero. Entonces dice, bueno, pues es una irregularidad, pero no tan grave. El señor se llama Arturo González de Aragón. Grábense ese nombre porque a ese le debemos gran parte de esta tragedia. Arturo González de Aragón fue auditor superior de la Federación. Cuando nosotros encontramos el cheque y vamos a hablar con él, y le dije, mira, nosotros vamos a presentar una denuncia penal contra, para otra. Hoy el señor Buregard, el nuevo director financiero de Petróleos Mexicanos, era el entonces secretario técnico del IPAF, para que se vean dónde está la mafia. Bueno, entonces le dijimos, oye, es que esto es una insolencia, ¿cómo auditoría no captó esto? Ay, caray, pues sí, mira, se nos fue. Le dije, bueno, nosotros estamos haciendo una denuncia al Ministerio Público. Yo ya había terminado como diputado, cuando me amenazó incluso Marta Sagún y me mandó a investigar con el general de Peña de Petróleos Mexicanos, todo eso, me despidieron, bueno, me dijeron que muchas gracias del Universal, y entonces, pero dije yo, ¿cómo voy a dejar este asunto a medias? Entonces nosotros ya habíamos presentado una denuncia en el Ministerio Público y ya como ciudadanos sin cargo político proseguimos la denuncia porque conforme al artículo 117 del Código de Procedimientos Penales, cualquier ciudadano que tenga información de un fraude, de un menoscabo al patrimonio público, tiene el deber, no la opción, el deber de denunciar. Bueno, en ese carácter lo hicimos nosotros y entonces fui a ver al auditor y dice, no, pues se nos fue, pero mira, le dije, mira, yo tengo dos opciones. Ya tiene el Ministerio Público todo esto. Le puedo pedir el dictamen de esto a un colegio de contadores para que diga si es o no válida la licitación, habiendo un cheque de un tercero que no tenía que ver ni con la empresa subastable ni con el IPAF. Entonces, aquí hay una inferencia y ese tercero resulta que es el hijastro de Vicente Fox y el hijo de Marta Sagún. Y entonces dice, bueno, no, está bien. Le dije, bueno, si a ti te va a llamar el Ministerio Público, si tú en el Ministerio Público dices que esa es una irregularidad, ya nosotros proseguimos todo lo demás. Ya no voy al colegio de contadores que me hagan el dictamen allá, un perito. No, dice, así lo voy a hacer, no te apures, esto es una causa y creemos en esto, porque siempre el tipo se rasga las vestiduras, si ustedes lo oyen hablar, es un defensor del patrimonio público. Bien, fuimos al Ministerio Público, ya lo mandan citar, y el Ministerio Público, uno de los jóvenes que llevaban el asunto, pues se identificó con nosotros, porque era hombre de bien, es un muchacho que quiere en el derecho, y dice, yo voy a hacer la indagatoria. Incluso hizo viajes con nosotros al Bajío para ver las unidades habitacionales que también se quedaron estos allá en Celaya y en Irapuato y en otros lados. Entonces llegó el señor Arturo González de Aragón un día que nosotros no estábamos ahí y le hace el interrogatorio el Ministerio Público. Y entonces contesta, bueno, sí es una observación, no es una irregularidad. Hubiera valido una observación, pero no es una irregularidad. Oiga, pero el suscriptor del cheque es el hijastro de Fox.
Pues sí, pero pues es una observación, no puedo llegar a más. Entonces, yo voy al tercer día y me dice me habló, me dijo, oiga, véngase de volada, me dijo el Ministerio Público. Ya vino este maldito y esto declaró. Y en ese momento me voy de volada a la Contraloría Mayor de Hacienda, bueno, a la Auditoría Superior de la Federación, que estaba allá en Avenida Coyoacán. Que regístrese, ¿qué regístrese? Andaba yo. Y llego a su despacho y le dije, oye, eres un cobarde, un miserable, ¿cómo has podido hacer esto? Me están diciendo, aquí está la copia de lo que crees. Se puso todo nervioso y dice, es que yo soy contador público, no soy abogado. ¿Y luego qué? Dice, es que mi director jurídico me dijo que yo no debía declarar lo que tú dices. Que no, le dije, pues tú has hecho alarde de que tienes una convicción moral pública. Y entonces, váyanse de espaldas. ¿Saben quién es el que entonces era director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación? Es el encargado hoy de la Secretaría de la Función Pública. Los mismos. Son los mismos. La mafia, como dice Andrés Manuel, de veras. No tiene vuelta. Esto es monstruoso. ¿Por qué? Porque pues, no hay a uno por dónde irse. Hace unos días elaboré para un grupo de senadores del PRD de la Cámara de Diputados pues sí, pero pues lo pensé, pero dije, bueno, pues si yo tengo la información y puedo hacerlo, pues colaboro por lo menos para que en la conciencia pública exista la constancia. Denunciamos a Pedro Joaquín Colwell por conflicto de interés con su cargo de secretario de Energía y de presidente del Consejo de Administración de Pemex, porque él es gasolinero en el estado de Quintana Roo. Pero además de eso debe tener una infinidad más de conexiones. Y la ley de responsabilidad de servidores públicos es clarísima, no puede haber esa incompatibilidad. Uno debe excusarse cuando le dan un cargo en donde tienen intereses encontrados con la dependencia que va a manejar. De modo que también ahí está Oliva en esta función pública. Como ven, no hay muchas esperanzas, pero tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir promoviendo los recursos legales mientras tengamos fuerzas, capacidad, porque alguna vez tiene que haber ese cambio. Yo estuve incluso esperanzado con esto en el cambio en las elecciones no solo de 2006, sino un 2012, diciendo si hubiera habido un cambio de presidente de la República. Aquí entre nos ya me había dicho Andrés Manuel, oye, no guardes tus expedientes, no los tires, consérvalos, porque yo tengo copia de todo, porque un día va a haber justicia, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con las ganas, pero todavía vamos a tener esas esperanzas por los que vienen atrás de nosotros, que ya a nosotros nos ha tocado un país muy deteriorado, con muchísimas carencias y cada día más pobre y más violentado y más más corrupto en general, ¿no? Es ya ya es una epidemia incontrolable, imposible de detener, porque de veras es como un contagio que todo mundo quiere ver por el dinero. Hoy hace un ratito platicábamos aquí al ingreso de lo que estamos viendo de lo que ayer, entre comillas, ya con esto termino, del chiste el chistoso de Peña ayer dijo cuando estaba equiparando el triunfo de México con Croacia con la toma de Zacatecas hace un siglo. Yo les dije, bueno, es que esa es una profanación, puede ser que el estúpido sea un ignorante, pero ni así pues se le justifica que juegue con esos valores, porque bueno, si algo de veras definitivo fue para nuestra dignidad nacional, fueron esa toma de Torreón, de San Pedro, de Zacatecas, ese ejército constitucionalista, esa primera constitución con garantías sociales del mundo, 2 años antes que la de Weimar. Esas son hazañas que hicimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos,
y que no podemos equipararlas con un juego que televisa. La clave de lo que estamos viviendo de este trance tan difícil, queridos amigos. Y bueno, lo que les digo que con Oceanografía, y ya concluyo, estoy colaborando con la Comisión en la Cámara de Senadores para integrar ese expediente. Estamos ya con todos los elementos. Se ha citado al procurador, que por cierto, Murillo Karam es un tipo que no redunda por respeto a los aparejos, porque no tiene la menor noción de lo que es la integración de una delegación previa. Se sale por peteneras diciendo que es que quiere salvar a la empresa para que no quiebre. Pues no es la función que él tiene. Él es procurar la justicia y nada más. Pero bueno, esto le da prensa y líneas de periódicos. Y finalmente, lo que sí tenemos ya, y esto les digo, es un clarísimo expediente de todo lo que es la red delictiva que hubo en Pemex, desde el abogado general César Nava, el secretario de Finanzas Rosendo Villarreal, todos del Consejo Nacional del PAN, Juan Buenotorio. Ese tipo tiene la mitad de los transportes que dan servicio a Pemex son de sus familiares. Romero de Champs no se diga, pues. ¿Cómo se llama? Muñoz Leos, que finalmente lo corre Calderón, dice que por haberle dado a Romero de Champs 2.200 millones de pesos que le defraudó a Pemex para que no lo metieran en la cárcel, repararan el daño, pero le quedó a deber a Pemex 2.200 millones de pesos por otro préstamo. Sí saben de ese caso, que es patético, ¿no? ¿Se acuerdan cuando agarraron la camioneta de la Bastida con 1.200 millones de pesos que salieron de las arcas de Pemex? Ahí dio la cara Romero de Champs diciendo que había sido un préstamo de la empresa, de la dirección de Pemex, para vivienda, cuando se descubrió que no es cierto, que había ido al PRI a su campaña. Entonces quedó procesado Aldana y Romero en el Ministerio Público, y se estaban llevando a cabo las investigaciones. Y simultáneamente, si ustedes también recuerdan, salió el caso de los amigos de Fox. Yo estaba entonces también en el Congreso. Yo ahí me acuerdo perfectamente, porque me tocó en una fila, atrás de mí estaban el Bester y Krill, negociando, que también nosotros habíamos pedido yo en la tribuna que se cancelara, se revocara el permiso del partido político del PAN y del PRI, porque en aquel entonces, fíjense cómo la ley era muy buena todavía, estaba prohibido y ameritaba la cancelación del registro del partido, uno, que recibiera fondos del extranjero, dos, que recibiera fondos de una institución pública, o tres, de una sociedad mercantil. Tanto el PRI como el PAN estaba perfectamente probado. El PAN recibió del Instituto Republicano de los Estados Unidos y de sociedades mercantiles, y el PRI de institución pública, porque se probó lo de Pemex. De modo que era ipso facto la pérdida del registro de esos dos partidos. Bueno, ahí se pusieron de acuerdo. Fue cuando entonces también, juntos, de consenso, nombran a Ugalde, porque en esos tiempos se estaba nombrando, y nos arruinan porque dieron y desplomaron lo que era una instancia que podía haber tenido un futuro más digno, que era la Comisión Federal, el Instituto Federal Electoral. Pues bien, entonces quedó pendiente ese proceso contra Romero, porque estaban, dizque, las indagatorias. Cuando entra Muñoz Leos, Fox, dicen, pues ahora sí le van a cortar la cabeza a Romero, porque no hay de otra, pues entra otro partido y va a hacerlo. Pero como ya estaba el acuerdo de que ni ellos reclamaban lo que amigos de Fox había recibido, que Corrado incluso lo denunció, ni el PAN reclamaría lo que se había robado Romero para la campaña de la Bastida. Bueno, pues la solución fue tan triste como esto. Muñoz Leos le presta otra vez al sindicato 1.200 millones de pesos, y va el sindicato a la caja, a la tesorería de Pemex, y dice, aquí está la lana, reparación del daño, no hay delito, me los prestaron y los regreso. A ese grado de cinismo, de desfachatez, de descaro,
Bueno, todo esto nosotros lo documentamos, lo tenemos perfectamente acreditado. Entonces, nosotros lo que hicimos, seguir las indagatorias, tenemos, como yo le dije a Cara en estos días, no hace falta, tuvo ¿cómo se llama? En arraigo, cuando él mismo había dicho que el arraigo por los acuerdos internacionales de México estaba prohibido, arraiga al señor Yáñez, pero en Acapulco, en una mansión que él tiene. Lo tuvo 53 días en arraigo. Y en 53 días no le pudo acreditar un delito grave y lo suelta con fianza. Bueno, dice uno, ¿en manos de quién estamos? Imagínense con Murillo Karam. Bastaría con que Murillo Karam pidiera a su propio archivo, el que nosotros constituimos en su tiempo, porque ustedes saben que una averiguación previa no se cierra para siempre, queda en lo que se llama reserva. Digamos que no descubren a un homicidio, bueno, pero que a los 20 años resulta que aparece el autor, pues esa averiguación previa se reabre, ¿no? Bueno, igual pasa con los delitos patrimoniales como este. Ahí están las constancias que nosotros aportamos, escrituras públicas de los Briviesca, las licitaciones del IPAF, los avalúos, las constancias periciales, todo lo que nos costó horas, meses, años de esfuerzo, ahí está. Se lo dije a Carmen. Bueno, no se ha hecho. Un día de estos vamos a guardar esperanza, ese archivo va a valer. No nos desesperemos. Yo concluyo con eso y les aprecio muchísimo su atención. Ávila Lizárraga fue candidato del PAN a la gobernatura de Campeche, íntimo amigo y socio de Murillo, de la familia Murillo, y evidentemente ligado con Petróleos Mexicanos, incluso ocupando un cargo estratégico que le permitió, todavía hoy la Secretaría de la Función Pública está acusando a Ávila Lizárraga que después de un mes de que dejó el cargo, todavía firmó un contrato por más de 100 millones de pesos de una obra a favor de oceanografía. Luego entonces, evidentemente que todo ese madeja delincuencial de Campeche está metida en el asunto de oceanografía, que es su principal plaza de trabajo. Perdón, me extiendo. Hay todavía mucha polémica de si el supuesto accidente de Murillo no fue un accidente, sino fue otra cosa. Yo empiezo o he sospechado y sigo sospechando que tal vez la ambición de Murillo era tan grande para acercarse grandes negocios a él y a sus cuates y a su familia del petróleo, y ahí fue donde, esta es una hipótesis, hago la aclaración, había y probablemente sigue habiendo grandes intereses, y esos grandes intereses dijeron, manito, aquí no entras y... Bueno. Abogado, yo le pregunto lo siguiente. Yo opino que, por ejemplo, lo que usted nos dio es lo de oceanografía. Yo pienso que, por lo menos de Salinas para acá o atrás más, hay infinidad de cosas malas, y así, como una cuestión, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. En un momento dado, por lo menos, se podría documentar lo de, por lo menos de Salinas para acá, de tanta tracalería. Y si alguna vez llegamos a la izquierda, a la presidencia, podríamos ir sacando todo eso para meter por lo menos algunas a la cárcel. Esa es mi pregunta, aunque pasan 50 años. Sí, pues bueno, Salinas sigue siendo el capo de capos, ¿no? Ya ha bajado su perfil de presencia, pero bueno, no hay duda pues que está detrás de todo de toda esta maquinación y de todos estos nombramientos. No hay, ahora, sí, jugamos contra un principio que se llama la prescripción, en el sentido de que transcurrido el tiempo podemos perder el derecho a exigir la penalidad, pero hay delitos de tal cuantía que pues todavía la penalidad es muy alta y pudiéramos alcanzar a jalar un hilo para ver si no se nos vence la prescripción.
y desde luego que lo estaríamos haciendo, y si no, pues lo que, por lo menos el juicio público, el juicio popular que tendríamos que hacer. Alguna vez recuerdan ustedes que hicimos hace unos meses que estuve en San Luis Potosí con el doctor Salvador Nava conmemorando sus 100 años, hicimos juicios populares allá cuando los servidores públicos muy encumbrados hacían maniobra y media contra el pueblo, y tenía efecto porque generaba conciencia y por lo menos rescataba nuestra propia dignidad y convicción. Abogado, pues yo lo quiero felicitar primero. Más fuerte, Luli, para que te oigan. Bueno, quiero felicitarlo por esta exposición. Licenciado, yo quiero felicitarlo por su exposición, pero yo tengo muchísimas preguntas porque los ciudadanos ya no creemos en los partidos, ya que sabemos, bueno, yo sé, yo leo muchísimo, que todos están coludidos para repartirse prebendas en las cámaras. Entonces yo ya no creo en ningún partido. ¿Qué podemos hacer con esta situación de los delitos que usted está aquí anunciando? Que está, yo leí el libro de Oceanografía de Ana Lilia Pérez, en donde es buenísimo, en donde César Nava era del jurídico, de Calderón era el secretario de Energía, y todos los juicios los perdía. Desde ahí ya empecé a leer todo ese libro, pero ya sabemos mucho, sabemos el mal, cuál es el remedio. Nosotros todos que estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Porque es una desesperación, yo lo digo de mi parte, una desesperación de qué hacemos. Usted es abogado, ¿qué hacemos? ¿Lo apoyamos? ¿Qué vamos a la Suprema Corte? ¿Qué hacemos, licenciado? Muchas gracias. La Suprema Corte está maiciada. Sí, bueno, ahorita por lo pronto recabar firmas para la consulta, porque sí, parece una quimera, parece una ilusión, pero puede ser contundente. Si las izquierdas en general, aquí sí tenemos que hacer que todos nos coincidamos en que sí tiene que no podemos resignarnos a que nos den un marrazo, ya nos quiten lo último que nos queda. Yo aquí traigo listas si alguno necesita, pero hay una propuesta última que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que a mí, ¿qué es lo que en un momento dado me puede atraer? Esto que se dice, y dice Andrés Manuel, que no pierda la característica de movimiento, que el movimiento prevalezca sobre el partido. ¿Por qué? Porque los partidos se han derrotado porque trabajan por intenciones electorales o por intenciones políticas, y porque están también más cerca del poder que del pueblo. En cambio el movimiento va a las calles, va a los campos. Vivimos insertos en nuestra realidad cotidiana, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, y ese movimiento puede hacer que el partido no caiga pues en los vicios que desgraciadamente todos han caído. Morena tiene el mismo riesgo de volver a caer si pierde su mayor poder, que es el de ser movimiento, el de haber nacido por una espontánea decisión popular y no de una afiliación, digamos, burocrática. Entonces no es fácil, es un reto muy difícil. Yo así lo veo, pero bueno, lo que no podemos es tampoco cruzarnos de brazos y ver como sujetos pasivos el drama de nuestra propia destrucción, porque eso sí que no podemos. Alguna vez lo he dicho, bueno, yo nada más algún día que mis nietos me pregunten, oye abuelo, ¿y qué hiciste por México? Decir, oye, pues fíjate que me quedé un poco, y déjenme decirles lo que pasa en algunos periodistas, ¿no? Que critican todo y tienen mucha popularidad. Pues sí, esa sería una posición cómoda, químicamente pura. No, pues todos son tan demoníacos que yo no me meto con nadie, y eso es destructivo. Yo creo que
si hacemos prevalecer el espíritu, la convicción, el sentido ético de que el movimiento es mejor que el partido, que tiene más fuerza, yo hago una conclusión. Hace 2 años obtuvimos 16 millones de votos. Somos la fuerza real más importante de este país. Bueno, no nos autolimitemos, que nos robaron con todas las triquiñuelas y que nos las van a volver a querer robar, evidentemente, pero que tenemos que aspirar ya no a ser 16, sino 32, pues a ver cómo le hacemos como movimiento, y yo creo que sí lo podemos lograr. Claro que sí. ¿Alguien más levantó la mano? Ah, ya, perdón. Fabián y luego Fabián. Bueno, primero mi opinión, un partido es una parte de la sociedad con un proyecto de vida, con un proyecto de vida colectiva, o sea, puede moverse o no moverse, es su proyecto, no es una cuestión de inquietud, es una cuestión de proyecto nacional, a dónde quieres llegar y cuáles son los pasos que defines para ello. Por eso a mí sí me es muy importante no perder eso de vista, porque cuando un partido o cualquier organización pierde de vista su proyecto nacional, pues se vuelve por lo mismo que un mercader que no tiene producto de fondo al mercado. Y eso que ha pasado con la aceptación del neoliberalismo de esta manera. Pero mi pregunta era, después de que tú estuviste en la Cámara de Diputados, otro diputado tomó de Convergencia el proyecto, la investigación, ya no supe ni qué quedó. ¿No lo sabemos? Muy triste, muy triste, porque Elías Cárdenas ya no prosiguió. Yo tengo las más tristes sospechas de que hubo allí mano negra, porque no llegó ni a emitir un dictamen al final del periodo. Algunos de los colaboradores que estaban con él me dijeron, bueno, pues es que es porque nosotros, claro, le dimos, así como ahorita estoy con la Cámara de Senadores, yo le di todo el apoyo y era medio receloso. Bueno, pues a mí no me interesaba más que tuviera todos los elementos, y ahí se perdió. Yo sospecho que algo raro. Maíz. Sí, Fabián. Perdón por regresar al tema, porque el otro también es muy interesante, pero en las investigaciones que se realizaron en Pemex, que ustedes realizaron, yo quisiera saber si pudieron observar otros elementos, particularmente vínculos relacionados con empresas petroleras transnacionales. Lo pregunto porque en algún documento que publicó el director de Regeneración acerca de los vínculos que tenían con empresas transnacionales diferentes funcionarios del gobierno mexicano, salía, recuerdo en relación a Pemex, a Jesús Reyes Heroles, González Garza, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que él operaba como un representante de estas empresas, como un gestor, y no era el único. Entonces me pregunto si en las investigaciones que se realizaron ustedes detectaron la presencia de intereses o representaciones de transnacionales operando ya en Pemex. Sí. Evidentemente ahora con la privatización, pues está detrás de toda esta trama el grupo que capitanea ASPE, que está evidentemente entre los que están, no se diga Virreygaray, como dicen, Virreygaray, está todo este grupo de los González Garza, de Reyes Heroles González Garza, están Lozoya, definitivamente el que está hoy como Buregar, Alejandro Corta, que también fue, fíjense, Alejandro Corta hoy está en un despacho de abogados que hace concertaciones de refinanciamientos, y él era también secretario ejecutivo del IPAB cuando este instituto le firmó el pagaré a Banamex, recogiéndole todos los cuentas incobrables, que muchas de ellas eran de los propios dueños de Banamex, y dándole un pagaré para que le cobrara al IPAB en los
todavía los próximos 20 años esas cuentas, y saneó entonces Banamex. Fue cuando Roberto Hernández lo vende a Citigroup, limpiecito, sin deudas y sin pagar un 5 de impuestos sobre la renta. Entonces, todo ese grupo de tecnócratas que les llaman los itamitas están hoy detrás de esta privatización. Es brutal, y están con esta idea de hacer las supuestas empresas productivas del Estado, que ya lo que hoy es un organismo descentralizado, que se rige por las leyes de las paraestatales, por las leyes de auditoría superior, por la de responsabilidad de servidores públicos, por la ley de contabilidad pública. Todas esas leyes ya no los va a obligar, van a actuar como una empresa privada que dice que es propiedad del gobierno. Bueno, tendríamos que ser muy ingenuos si no vemos que es justamente el preámbulo de la extinción de esas empresas. Van a sobrevivir unos años, evidentemente, con los pocos trabajos que le quedarán a Pemex para concluir, mientras entran todas las internacionales a hacerse cargo de las nuevas extracciones y explotaciones. Entonces, toda esta impresionante manipulación que están haciéndonos de los beneficios, cuando no puede haber una cosa más clara que lo que va a desencadenar esto, ¿no? En España, estas empresas, que aquí se van a llamar empresas de producción nacional, empresas públicas nacionales, creo que se llaman así. En España eso ya se ensayó. En España se llaman empresas industriales del gobierno, una cosa así, donde también tienen mucha autonomía, donde se rigen por sus propios consejos, donde no hay injerencia del Congreso para ver sus resultados ni para auditar sus operaciones. Y bueno, no hay panorama más claro de lo que está pasando en España, ¿no? Un desempleo del 25 al 30%, un Producto Interno Bruto del 0 anual, y una crisis impresionante. ¿Por qué? Pues porque adoptaron esos sistemas neoliberales. Y nosotros apenas, a pesar de esas experiencias, hace unos días que teníamos un debate en la Facultad de Ciencias Políticas, decíamos, oye, es que ahora, si se forman estas empresas productivas del Estado, así se llaman, van a ser conocidas, transparentes, porque van a publicar en el internet sus resultados, los va a manejar un consejo que puede nombrar a sus directivos y los puede despedir si no dan resultados, todos esos beneficios. Y yo les hacía una elemental comparación. Yo les decía, bueno, hay dos empresas ahorita típicas: Petróleos Mexicanos y Teléfonos de México, dos gigantes. Yo le dije, ahí estaba el abogado de Teléfonos de México, yo les dije, los pobres mexicanos, ¿qué información ellos cotizan en bolsa, están en internet? ¿Qué información tenemos de las decisiones que ustedes toman para fijarnos las tarifas telefónicas? No, pues, bueno, por lo menos yo sé a través del Congreso qué costo tiene un barril de petróleo, cómo está la podredumbre del sindicato, cómo están los contratistas venales, cómo está la política destruyendo Pemex, y puedo actuar. Pero frente a una empresa como Telmex, pues me cruzan de brazos, me dicen, bueno, me está dando el doble de lo que debería darme en las tarifas, pues no tengo la menor oportunidad de saber si su costo está en relación con las tarifas o no está. Lo que sí sé que el costo de Pemex está muy por abajo de lo que nos están vendiendo la gasolina. Y ahí sí tenemos como Congreso y como país manera, y como nación, manera de intervenir en eso. Entonces, hay mucho riesgo. Estaba yo, de lo que hoy la memoria me atrapa, me acuerdo que era una fábula diciendo que si se privatiza la minería va a ser el auge, y que los empleos, y que el dinero, y que las divisas, ¡pum! Pues Salinas privatizó la minería. ¿Y qué están haciendo los canadienses? A carcajada abierta
con el famoso explotación de Tajo a cielo abierto, llevándose lo que se les hincha la gana. Pero luego dijeron, no, pues es que ahora lo que vamos a hacer, a privatizar para que esto mejore, son los ferrocarriles nacionales de México. Igual. Pero qué tragedia. Miren, yo que soy del norte, esas grandes distancias, la única manera en que se trasladaba la pobre gente de los lugares apartados de la sierra y todo, durante siglos se hicieron, desde el siglo XIX se hicieron los pueblos en derredor de las estaciones de ferrocarril, porque ahí se trepaba la gente con sus mercancías para ir a vender a la capital del estado, para venir para acá o para allá. Eso ya se acabó. Y como no hay tampoco carreteras o la gente no tiene para pagar siquiera un transporte de gasolina, pues ahí la gente se queda encerrada, enclaustrada, y claro, la producción agrícola y el progreso del campesino para abajo. Pero luego, otra vez dijeron, no, bueno, ya, ahora vamos a privatizar los bancos, porque pues, ahí sí, fíjense, van a ver que van a tener crédito barato, atención, fue exactamente lo contrario. Y así pasó con los aeropuertos, y así ha pasado con todo lo privatizado. ¿Por qué va a pasar distinto con el petróleo y la Comisión Federal de Electricidad? Pues no, pues va a ser, salvo que uno sea, pues yo, obsesionado, no tenga capacidad para visualizar conforme a las experiencias, pero bueno, la inteligencia nos da esa visión. No tiene por qué ser esto distinto a lo que ha pasado con las privatizaciones. Ahora, Pemex no era, es falso que fuera una empresa del Estado, en el sentido de que era un pivote para que trabajara la iniciativa privada. Pemex era un eje, el proveedor de tornillos, el proveedor de papel, el proveedor de servicios, el contratista de obra, los bancos, todos viven de servir, de prestar a Pemex servicios. Luego entonces, si es un propulsor de la empresa y de la actividad privada y de la actividad productiva sana, siempre y que sea limpio la administración de Pemex, que es justamente donde estos no quieren llegar para salvar la empresa. Al contrario, la están hundiendo. Pero ya no me extiendo porque si no se nos va a aceptar. Aquí le van a hacer, perdón, es que estaba antes que... A ver, rápidamente. Mi pregunta es, si pudiera mantener, o sea, lograr una línea de coordinación, de investigación entre la relación que hay entre Carlos Salinas de Gortari y la familia Bush y Halliburton, porque los Bush inventan una guerra por el petróleo contra el terrorismo en Irak, y para mí que aquí inventan la guerra contra las drogas como un mecanismo de intervención para apoderarse del petróleo. O sea, un poco de historia, la guerra del opio, los ingleses metieron con China para intervenir. Entonces son modelos muy parecidos. O sea, esto de los videos del señor de las ligas, vamos a Vladimiro Montesinos en Perú, son exactamente el mismo método de la CIA en la época de Bush. La cuestión es que no declaramos, crear un movimiento en que participe todo el pueblo, declarando traidores a la patria, tanto diputados como congresistas y senadores, porque realmente le están asaltando, robando al pueblo y traicionándolo. Y mi pregunta es, volviendo a este panorama, ¿qué tan claro ve usted esa relación del intervencionismo de los diputados, senadores, de los disque mexicanos extranjeros, diría yo, que son traidores a la patria, y la falta de unidad entre las diferentes fuerzas, porque estamos dispersos? Esa más o menos sería mi pregunta. Ok, si quieres hacer rápido tu pregunta. Más o menos similar.
Yo lo que quisiera saber, porque el doctor Alfredo Jalife nos había dicho también que este gobierno, pues, universal, digamos, que viene ya integrándose y que, como nos dijo en otra conferencia, no solamente quiere el petróleo de México, quiere el petróleo de todo el mundo, los recursos de todo el mundo, quiere todo el mundo a su mando. Y hace unos días yo leí en la jornada, no recuerdo cuándo, que incluso el vicepresidente, no recuerdo el nombre, de Estados Unidos, ya es lo que toma, ya a Canadá, a México y Estados Unidos integrados ya en un solo país. Se le fue, se le pasó o algo así, pero así lo dijo. Entonces ya nos consideran parte de ellos, y están ahí. Nos decían también que ya las 7 hermanas ya están aquí ya explotando el petróleo y están adentro, principalmente en la costa de Tamaulipas, que por eso no se hacía pues mucha coincidencia que en los lugares estratégicos donde hay más petróleo es donde está más la violencia, para ir sacando y despejando todo. Entonces ellos ya traen su plan. Por eso yo también, como se dice, las firmas ahorita, como nos decían, se recaban. Ellos ya están adentro. ¿Cuándo lo vamos a poder sacar? ¿Quién sabe? Lo sacamos porque fue una cosa muy estratégica, la Segunda Guerra y todo, se pudo hacer. Cuando ya estaba desde el 17 y nunca se había podido hacer. Y ahorita con esas firmas, con esto que la gente está, la gran mayoría, más distraídos, más dispersos, más todo, se tiene esto cuando ya todo va a ir a tribunales internacionales y que van a ser, como ellos siempre, juez y parte. Vemos lo que le están haciendo ahorita a Argentina, todo lo que están haciendo, ¿no? Porque era lo que nos decían, quieren integrar todo un bloque desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Ya bloques, y sin importarle nosotros, los humanos, ni nada, porque la naturaleza para ellos es mercancía, nosotros somos mercancía. Entonces ya es una lucha pues muy grande que tenemos que dar todos, ¿no? Toda la humanidad en contra de esas transnacionales. ¿Hasta qué punto pues es real? Va Julián. Ajá. Licenciado, en tiempos de Fox le bajó a Estados Unidos $3 por barril de crudo. Según él, que para competitividad, ¿eso ya se suspendió o sigue todavía? Y la última, Francisco, el ingeniero Francisco. Primero que nada, dar las gracias por la conferencia que nos está ofreciendo con toda la información que estamos poniendo. Yo quisiera hacer escuchar mejor dicho de usted algún comentario muy rápido respecto a la nota que comentaron al principio de lo que está pasando con la revista con Analinda Pérez, a la que se le dio mucha información en tenis, cuando todo esto empezó. Gracias. Perdón, maestro. Bueno, primero decirle que me gustaría que hablara un poquito de algunas investigaciones de periodistas, caricaturistas, sobre el Partido Acción Nacional por raíces del nazismo, ¿no? Porque el Fisgón, por ejemplo, ha documentado las raíces del PAN en el nazismo, entonces no sé si usted sepa algo de eso. La otra sería preguntarle, decirle que el señor Aragón estuvo con Carmen Aristegui hace como 2 meses y él dice que es un hombre bien, ¿no? El señor sí. De Aragón, ¿no? La tercera está el libro de Anabel Hernández, que se llama Fin de Fiesta a los Pinos. Ahí está claro todo lo que es Manuel Vigliesca, Marta Sagún, Vicente Fox y hasta el papá de Manuel Vigliesca. Son unos pillos y ahí está plasmado el libro, ¿no? Lo que son estas personas en el libro de Anabel Hernández. Y la última es que nos diga un poco también ahorita que habló de Vadillo, qué es lo que le pasó, porque pues sí estamos como que preocupados por el periodista. Okay. Ahora sí ya. Bueno, vamos a tratar de sintetizar. Sí, porque tiene compromiso. La primera pregunta respecto de la intervención de Salinas y su colusión con los Estados Unidos, bueno, pues yo creo que las evidencias nos los revelan nítidamente. Justamente les platicaba yo que salimos del PAN por la firma del TLC. Bueno, pues el TLC no fue más que eso. La adhesión del país al Tratado de Libre Comercio y a la asociación ya de dependencia con los Estados Unidos. Los Salinas de Gortari consiguieron
como eran una beca para ir a Estados Unidos a estudiar, y se volvieron pues adictos, siervos del American Way of Life, como dicen los gringos, la forma de ser de ellos, y jamás se desprendieron. Ahora, este señor Salinas, después, incluso en mi concepto, el triunfo, el traslado de Zedillo a Fox y a Calderón y a Peña son simples apariencias. Si ustedes le descargan un poquito, la línea de política económica es la misma exactamente. Los tres están aliados al TLC en cuanto a lo económico, y en cuanto a la dependencia de seguridad en el ASPAN, ¿se acuerdan? Esa famosa Asociación de la Seguridad Panamericana que se firmó también por los tres presidentes. Y miren, yo creo que llego a propósito de las consideraciones que tú haces a este grado. Esto que está pasando con las matanzas de migrantes, con las increíbles torturas y crueldades contra centroamericanos que pasan por nuestro país, para mí no tiene la menor duda. Nosotros no lo haríamos de mutuo propio. Para nosotros son igual que nosotros, son hermanos que vienen de otro país, y si están peor que nosotros les echamos la mano, porque ese es nuestro temperamento como mexicanos. Esto está perfectamente fraguado desde Estados Unidos. Es decir, ¿qué es lo que ellos logran, por ejemplo, con esos 89 cuerpos que encontraron en San Fernando, Tamaulipas? Bueno, que se propale la información de que en México asesinan a los migrantes que no vengan de Centroamérica. Estaba la Cecilia Romero, pues perfectamente. Luego, todas estas crueldades, la bestia, los traficantes y los extorsionadores de los pobres migrantes que vienen con $10 en la bolsa, y ahora la migración de niños. Bueno, todo esto, evidentemente, vete a saber si esto de que están, como todavía no se hace una corriente constante de niños, yo creo que a lo mejor es incluso una medida preventiva de prender la alarma de ellos y decir, de una vez saben que no van a entrar niños, y de una vez les voy a decir que aquí para todo. Y nosotros lo único que estamos haciendo, el papel de ser precisamente la aduana de los Estados Unidos. Bueno, ninguno de nosotros, si estuviera frente a Bush como lo hizo Calderón, se le hubiera ocurrido no decirle, oye, ¿quieres que yo saque a mi ejército y me das $500 millones? Yo te lo digo que te los puedes ahorrar, porque los 3,000 kilómetros de frontera están también de tu lado. Deténlos allá. Yo voy a hacer lo que pueda con mi policía aquí, pero tú eres el único que puedes parar que la droga no se vaya a tu territorio. Pues bueno, ¿cómo me das a mí esa chamba, por caridad de Dios? Bueno, ahí es donde está la mano de Salinas. Ahí Salinas, desde el compromiso del TLC, el ASPAN, la asunción de la política neoliberal, el cuento de Zedillo, Fox, Calderón, todo eso es un plan muy claramente determinado ahí por las medidas de seguridad nacional de los Estados Unidos, y nosotros lo que estamos haciendo pues es servirles para ese propósito, de manera que sí, tenemos que mantener la lucha contra todas esas adversidades, pero antes de replegarnos y sumirnos en la tristeza de no poder hacer nada, ¿no? Las concesiones de trato privilegiado a los Estados Unidos en el petróleo seguramente están ocultas y las están disfrutando los gringos, ¿no? Eso no tengo cómo. ¿Ustedes creen que de gratis nos dan lo que dicen que están dándonos para la iniciativa Mérida de millones y millones de dólares? Claro que nos mandan los helicópteros y el equipo y todo, nos lo cobran, pero además seguramente lo que no te puedo cobrar me lo bajas del precio del petróleo. Pues no, eso seríamos ingenuos no pensar que ellos lo están haciendo. ¿Qué están haciendo ahora con la droga? Pues están ahorita en un desideratum difícil, que es, o nosotros ya producimos la droga para evitar fuga de divisas, porque para acabarla nosotros hicimos ese papel,
o la seguiremos cerrando para... Perdón, un segundito, sí. Bueno, sí, ya cierra, yo ya voy para después. Sale, órale pues. Perdón, Entonces, yo tengo para mí clarísimo que para ellos somos simplemente un elemento ya movible. Nuestros gobiernos los controlan, estarán dispuestos, como estuvo Bush. Fíjense nada más, si ustedes reproducen las escenas de esos días cuando gana Calderón. Bueno, cuando dice que gana, el primero que le da el espaldarazo es el señor George Bush. Y McCarthy, que era el candidato de los republicanos, se vino Bush antes de que terminara su sexenio a hacer la iniciativa Mérida a la hacienda ya de Roberto Hernández, precisamente. Y luego el otro que inmediatamente le dio el espaldarazo, para nuestra vergüenza, fue Zapatero de España, que se supone que era socialista. Bueno, ¿cuáles son hoy las inversiones más frecuentes en México que están al acecho de la privatización de Pemex? Pues son los dos, los gringos y los españoles. Punto. Entonces, esto muy claro. Yo creo que, pues lo del origen nazista o nazifascista del PAN, estuve hace ya un tiempo con Álvaro Delgado y hemos estado, que hace una radiografía muy fuerte del PAN. No, miren, de veras, no conviene distorsionar. Él mismo dice, bueno, pues sabemos que había la corriente de panistas auténticos, que claro que hubo, y de incluso muchos católicos progresistas, no católicos tradicionales, pero había, o conservadores, pero evidentemente que en ese tiempo, en la coyuntura, estaba Franco en España, y hubo evidentemente gente profranquista o simpatizantes con esas corrientes que en un momento dado se sumaron al PAN, como la hubo de capitalistas regiomontanos. Pero muy pronto, cuando empezaron las tesis y las plataformas muy avanzadas, progresistas, de un Efraín González Mofín, en 1970, cuando hablábamos de la copropiedad de la empresa, cuando hablábamos de la distribución del ingreso nacional, pues toda esa gente se fue depurando sola, se fue yendo. Y en realidad, cuando el PAN avanza, cuando ganamos presidencias municipales de capitales de estado y empezamos a tener autoridad moral, era cuando ya esa gente se había retirado. Yo no digo que en sus orígenes no hubiera que con esa idea, por ejemplo, los sinarquistas que se acercaron al principio, pero al rato se van. Entonces, después hubo una época muy limpia de propuestas democráticas, y después hubo la captura por este grupo de negociantes. Pero Álvaro Delgado tiene mucha información, el Fisgón, que ha hecho ahora también estudios muy interesantes, pues vale la pena tener la radiografía de esto. Álvaro Delgado habla del yunque, ¿no? También sí, precisamente fue nuestra confrontación con el yunque dentro del PAN. El tema nos llevaría toda la noche. El yunque fue el que nos enfrentó dentro del PAN y el que capturó al partido y lo manejó. Hace un siglo, cuando parecía que Victoriano Huerta se había quedado con el país, que todos los porfiristas regresaban, se levantó un ejército constitucionalista en el norte sin recursos, apaleado. Aquí la prensa lo vilipendiaba, lo minimizaba, y con lo que se tenía y con el corazón de por medio para defender el sufragio efectivo, la justicia en el campo, se levantó un ejército constitucionalista y derrotaron las fuerzas de Victoriano Huerta. Precisamente hoy, hace 100 años, ayer hicieron 100 años. Hoy vamos a derrotar a esta oligarquía, tengo la seguridad.